¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, gracias. Mire. Bueno, hoy día vamos a ver este tema que se llama cisticercosis y en este caso es la cisticercosis en los seres humanos, ¿no? Y continuamos hablando de Taenia solium, ese gusano plano, acintado, de color blanquecino, cuerpo segmentado, cuyo estadio de larva recibe el nombre de cisticerco. Taenia solium, por lo tanto, da en el ser humano dos enfermedades. Por un lado, la teniasis, que es el desarrollo a nivel del intestino del gusano adulto, ya, y la cisticercosis, que es la presencia de la larva de Taenia solium en diferentes órganos. Y aquí ustedes lo que están viendo es esta especie de globito de vesícula llena de líquido que corresponde a un cisticercos de Taenia solium, ¿sí? Y aquí esta parte más oscura que se observa es lo que se denomina el escolex de la futura tenia. Bueno, entonces tiene primero la definición. La cisticercosis humana es una infección producida por las larvas de Taenia solium, que también se llama cisticercos y tiene el nombre de cisticercos cellulosae. Ya, para tener una cisticercosis, el ser humano debe ingerir ya huevos de Taenia solium. Entonces, estos huevos de Taenia solium a nivel del intestino se va a romper la corteza del huevo y va a salir una larva, y esta larva va a penetrar y atravesar la mucosa intestinal, va a ir creciendo hasta llegar a diferentes órganos donde ya se va a convertir en cisticerco. Ya aquí vemos, esta es el escolex del cisticerco o de la Taenia solium también, caracterizado porque tiene 4 ventosas. Aquí ven 1, 2, 3 y la otra está por supuesto al otro lado, y este es la doble corona de ganchos que tiene en esta parte, que es el acetábulo, y todo esto sirve para que la tenia adulta se pueda fijar al intestino delgado, ¿sí? Los cisticercos son formaciones quísticas llenas de líquido que miden entre 0,5 a 1 centímetro de diámetro mayor. Ya poseen una pared externa y una masa opalescente, como ustedes ven aquí o acá, esta masa que ya la hemos descrito, que está constituida entonces por el escolex de la futura tenia. Los cisticercos, cuando están vivos, presentan movimientos de retracción y contracción. O sea que una persona que tiene un cisticerco, por ejemplo, a nivel del globo ocular, se puede quejar de que ven una masa dentro del ojo que se mueve, y es el cisticerco que tiene sus movimientos. Ya, entonces, en el caso de Taenia solium, el cisticerco tiene el nombre de Cisticercus cellulosae. Ya,
y como hemos dicho es la larva de la Taenia solium. Y normalmente en la descripción del cisticerco hay dos formas. ¿Sí? Una forma vesicular y una forma racemosa. Vesicular es lo que acabamos de describir. Estas son vesículas. Ya, estas son vesículas, que son quistes redondos u ovales de aproximadamente 1 centímetro, ya, de color blanco transparente con excólex en su interior que está invaginado. Mientras que aquí lo que estamos viendo son las formas racemosas. Racemosa viene de una forma en racimo. Como ustedes ven, aquí parece que fuera un montón de cisticercos, ¿ya? Y estas formas que tienen múltiples sacos es lo que sería un cisticerco en su forma racemosa. Ustedes pueden imaginar que esta forma racemosa produce mucho más sintomatología que la forma vesicular, solamente porque primero es mucho más grande, ¿ya? Pero es una forma degenerativa del cisticerco, que por algún motivo ha degenerado y se ha convertido en un cúmulo de cisticercos unidos. ¿Cómo se observa el cisticerco? Pues miren aquí en la piel, esta señora en los brazos tiene unos nódulos, ya que en general son poco inflamatorios, poco dolorosos, de igual manera acá, y corresponden a cisticercos, y al palpar el brazo uno siente pues esas pequeñas vesículas al interior de por debajo de la dermis, ¿no? Pero también los cisticercos pueden estar localizados a nivel del cerebro, ya dando lo que sería una neurocisticercosis, y a nivel del cerebro, por un lado, ven ustedes, a ver, vamos a poner aquí está. Ven por un lado que aquí está un cisticerco, aquí hay otro, y hay un proceso inflamatorio alrededor del cisticerco muy importante, e incluso hay un aumento del volumen de los ventrículos laterales por ese mismo proceso inflamatorio. Lo que ya les puede hacer imaginar a ustedes que hay una inflamación intensa y puede haber daño cerebral con diferentes consecuencias. Para recalcar, hay que saber que el ciclo de transmisión se inicia ya cuando el ser humano, que es la fuente primaria de infección, tiene por un lado el ciclo directo y segundo otro ciclo que es el ciclo indirecto. ¿Qué sucede en el ciclo directo? Que es un ciclo de autoinfección exógena. Ya por falta de higiene y manipulación de la región perineal, donde pueden encontrarse los huevos, ¿no? Puede haber una autoinfección endógena por traslado de los huevos de manera retrógrada desde el intestino hasta el estómago. Y hacia el duodeno. Ahí los huevos se van a romper, la corteza del huevo se va a romper y va a salir una pequeña larva de la que ya hemos hablado, que va a atravesar la mucosa, va a llegar a la circulación hemática y vía hematógena va a viajar
hacia los órganos donde se va a alojar el cisticerco de manera definitiva. Y el ciclo indirecto es por fecalismo humano y contaminación de alimentos. Los alimentos están contaminados con heces humanas de alguien que tiene una teniasis, o también por fecalismo, lo que evidentemente es un poco más raro, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí es el ciclo indirecto, que los huevos que van a producir la cisticercosis provienen de otro ser humano. Ya, mientras que aquí la infección es el mismo ser humano por autoinfección, como está diciendo. Esos son los dos ciclos que se pueden desarrollar. Entonces, recordar que los huevos que tienen estas características son bastante redondeados, con una corteza radiada y adentro el embrión hexacanto, y aquí una membrana que los rodea, de acuerdo, que esta es una especie de membrana mucilaginosa adherente. Estos huevos pueden o autoinfectar a una persona o caer sobre alimentos, contaminar las manos al manipular, por ejemplo, tierra contaminada, y estos son los típicos huevos de Taenia solium. Aunque estos huevos de Taenia solium son indistinguibles microscópicamente de los huevos de Taenia saginata. Entonces, ¿cuál es la patología? O sea, el daño que se produce por la presencia de los cisticercos. Ya va a depender mucho el daño de dónde se han localizado los cisticercos. Y los lugares más comunes son el sistema nervioso central, el tejido celular subcutáneo, los músculos, ojos, y también ocasionalmente en otras vísceras, como por ejemplo el corazón. Eso básicamente son esos órganos. ¿Ya? Y entonces la enfermedad va a ser, si está alojada en el sistema nervioso central, la persona va a tener una neurocisticercosis. Si está alojada en los ojos, la persona va a sufrir o tener una oftalmocisticercosis. A veces hay una distribución muy generalizada en la piel, en los músculos, y esa se llama una forma diseminada. También se han visto formas mixtas que se desarrollan sobre todo a nivel del sistema nervioso central y a nivel oftalmológico. Entonces vamos a hablar de las principales formas de manifestación, y tenemos la cisticercosis cerebral o neurocisticercosis. Ya el cisticerco es la cisticercosis, es la parasitosis más frecuente en los seres humanos. Ya hasta un 40% de las personas que tienen cisticercosis, los cisticercos están alojados en el cerebro. Y casi siempre es más frecuente en adultos jóvenes entre 20 a 40 años, y menos frecuente en los niños. También eso está relacionado con los hábitos alimenticios. Ya recordarles que el cisticerco, no importa dónde esté localizado, tiene una forma racemosa y una forma quística.
A la forma quística también se la llama Cysticercus cellulosae, y a la forma racemosa se la llama, en esa forma en racimo, se la llama Cysticercus racemosus. ¿Sí? Y el lugar donde con mayor frecuencia se alojan en el cerebro es a nivel del parénquima de los hemisferios cerebrales y también en las cavidades ventriculares y cisternales. Ya en un estudio, este estudio muestra la localización de los cisticercos a nivel cerebral, y un 55% están en los hemisferios cerebrales, un 35% en el espacio subaracnoideo, un 5% en la fosa posterior y menos aún, menos del 5% están en el canal raquídeo. O sea que la distribución preferencial son los hemisferios cerebrales. Aquí vemos nosotros, esto es la base del cerebro, y en la base del cerebro ya vean esta forma vesicular en forma racemosa. Este es un cisticerco racemoso, ya que puede encontrarse con mayor frecuencia a nivel de las meninges y que producen una meningitis severa que se llama meningitis fibroblástica de predominio basal. Ya, y esto, por supuesto, podría también, por el proceso inflamatorio, afectar a los nervios craneales y producir una importante hidrocefalia con el cuadro típico de una hidrocefalia, que va a ser, por ejemplo, dolor de cabeza, cefalea, que se llama cefalea intensa, puede producir vómitos muy severos, ¿sí? Alteraciones visuales también. Ya, estas son cortes de cerebro, y aquí en el parénquima cerebral ustedes ven estas porciones, estos huequitos, vamos a decir, que corresponde a una vesícula, aquí otra vesícula, y al interior de la vesícula se ve el escólex del cisticerco, ¿no es cierto? Aquí está el escólex, e incluso a veces se puede ver también la doble corona de ganchos. Y aquí otra que la visión es menos buena, pero el contenido es exactamente el mismo, ¿no? Y todo esto rodeado por una cápsula, que es la cápsula del cisticerco. En este caso, por supuesto, esto es un tejido de autopsia. Vean la enorme cantidad de cisticercos que hay en el cerebro. El cerebro parece que está agujereado por todas partes. Desde aquí, todo esto, cada uno de estos corresponden a un cisticerco en diferentes momentos de evolución. Y aquí tienen otro caso, ¿no? Donde está en a nivel de la parte baja de la corteza cerebral. De igual manera, aquí ven ustedes, en este caso por una tomografía axial computarizada, vean aquí está el cisticerco, que se lo ve perfectamente, incluso se ve el escólex, se ven las 4 ventosas del escólex, ¿no es cierto? Perfectamente identificable. Aquí hay otra masa. Sí, aquí están los ventrículos.
Aquí en esta tomografía axial computarizada también se puede ver la lesión típica que deja en la tomografía, en el TAC, que se llama, ¿no? Tomografía axial computarizada. Ven esta lesión que corresponde ciertamente a un cisticerco. Y hay aquí ya en unas lesiones mucho más antiguas, donde hay muchos cisticercos que ya se han calcificado. A veces en algunas personas se les hace una tomografía por algún motivo y lo que se encuentra es ya simplemente la calcificación de un antiguo cisticerco, que si es único o son muy pocos, a veces ni siquiera dan síntomas y la persona nunca supo que tuvo cisticercosis, sino es por el hallazgo de la calcificación y nada más. Esto ya les he mostrado, ¿no es cierto?, con una inflamación periférica muy importante y un aumento del volumen de los ventrículos. Entonces ustedes ya han visto las imágenes, cómo se puede ver el cisticerco a nivel del cerebro. Y ahora vamos a hablar cuál es la sintomatología de la neurocisticercosis. La primera es que muchos pacientes van a tener convulsiones. Ya un cuadro de convulsiones, a veces única, a veces múltiples convulsiones y epilepsia. ¿Sí? La hipertensión endocraneana, que es otra de las maneras de manifestarse por aumento de la presión dentro del cráneo, que se va a caracterizar por vómitos explosivos, ¿sí?, en chorro, edema de papila a nivel ocular, por supuesto, eso se va a ver a nivel ocular, algunas veces provocada por cambios de posición de la cabeza. Ya la persona está con la cabeza recta, la va a inclinar hacia un lado o hacia otro, eso cambia la presión en algunos niveles del cerebro y van a empezar los vómitos. Ya hay un dolor de cabeza muy intenso, puede haber pérdida del conocimiento y a veces llevar a la muerte súbita por la hipertensión y el enclavamiento de las amígdalas cerebrales. Hay otras formas que son pseudotumorales, como si hubiera un tumor en a nivel del cerebro, y se debe sobre todo a la acumulación de formas quísticas en el valle silviano. Y dentro de la sintomatología de la neurocisticercosis también se habla de la forma demencial, ¿sí?, caracterizada por trastornos de la conducta. Sí, el paciente es calificado como un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, con enfermedades mentales. Todo esto puede ir asociado, tanto la forma de convulsiones, de hipertensión endocraneal, pseudotumoral o demencial, puede ir asociada con vértigo, ¿sí?, alteraciones de la marcha y de la agudeza visual, trastornos sensitivos por daños en los nervios periféricos y signos de meningitis. Se pueden asociar a la otra sintomatología. Entonces, haciendo una recopilación de lo que hemos dicho,
tenemos las manifestaciones clínicas, convulsiones que llevan a la epilepsia, cefalea e hipertensión endocraneana, síndrome psicótico, ¿sí? Muchas veces a estos pacientes los pueden hospitalizar en centros como el San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios, síndrome meningio o síndrome medular, una vez más ligado a donde están concentrados o se alojan los cisticercos. En un estudio que lo han hecho en Bolivia, sí, perdón, este es un estudio de Honduras, ¿no? ¿Cuál es la clínica que se observó? El 52% de las personas con neurocisticercosis tenían un síndrome epiléptico, ya con convulsiones. El 27% cefalea intensa, ¿sí? Con lo que va acompañado. Después un 10% síndrome de hipertensión endocraneal y un 3% convulsiones epilépticas simples. No síndromes, sino solamente convulsiones simples. O sea que el cuadro clínico es bastante variable y va a depender de la cantidad de cisticercos presente y también de la localización a nivel del sistema nervioso central de estos cisticercos. ¿Ya? La neurocisticercosis ahora es menos frecuente, pero un estudio que hicimos hace ya 25 años, ya que dice aplicación del ELISA de transfer por inmunoblot en papel filtro, cero prevalencia de cisticercosis en Bolivia. Esto es un estudio bastante antiguo, pero creo que todavía ustedes lo pueden encontrar en internet. Sí, y miren, se hizo un estudio en Chuquisaca a un total de 1,859 personas, en Cochabamba a 1,516 personas y en Tarija 1,010 personas. Y este test para detectar neurocisticercosis, test de ensayo inmunoenzimático, dio que en Chuquisaca el 10% de las personas estudiadas tenían este test para cisticercosis positivo. Ya en Cochabamba tenían el 9%, no, ¿dónde está? Chuquisaca, sí. El 9%, el 4.5% en Cochabamba y el 2% en Tarija. O sea que hace 20, 30 años, la neurocisticercosis, detectada solo por test, era bastante frecuente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la neurocisticercosis? Bueno, la clínica que acabamos de describir, ¿no? Pacientes que tienen convulsiones, epilepsia, crisis convulsivas, que tienen un deterioro intelectual progresivo, van perdiendo poco a poco la capacidad de raciocinio, se sienten con el cerebro como si estuviera nubloso, ¿sí? Con bruma, ¿sí? Eso sería un deterioro intelectual progresivo.
síntomas de hipertensión craneana que ya hemos descrito como cefalea, vómitos en chorro, dolor de cabeza, meningitis crónica, de igual manera con cefalea importante, obnubilación mental, esto es también lo que se llama el cerebro poco claro, ¿no? De acuerdo. Y por otro lado hay que hacer pruebas analíticas, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear. Se pueden encontrar algunas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo el aumento de los eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo, que se llama eosinorraquia y que es bastante típico de la neurocisticercosis. Las radiografías de cráneo son útiles para mostrar sobre todo las calcificaciones de antiguas neurocisticercosis y se puede hacer mucho menos frecuente un estudio histopatológico. Y finalmente las pruebas o reacciones, por ejemplo, de ELISA para detectar anticuerpos formados por el paciente infectado contra el cisticercos, como acabamos de ver en este caso, que es la búsqueda de anticuerpos, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí ustedes ven esta lesión y vean los múltiples cisticercos que se encuentran a nivel, sobre todo de la corteza cerebral, ¿no? Con una gran invasión y también hay una dilatación de los ventrículos. Aquí ven una resonancia magnética y ven ustedes de lesiones en diferentes estadios de evolución. Aquí unas pequeñas, otra pequeña, una lesión enorme, ¿no? Aquí otra resonancia magnética donde también se ve un ensanchamiento, un aumento del volumen de los ventrículos, un desplazamiento de los ventrículos laterales y acá se observa un cisticerco. Jimmy, estoy ahorita en clase, lo llamo en 5 minutitos. No hay problema, doctor, no hay problema. Ya, listo, hasta luego, hasta luego. De acuerdo. Entonces, a nivel de imágenes, ¿qué se puede hacer? Radiografía simple de cerebro, tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. El inmunodiagnóstico, como hemos dicho, hacer un ELISA, buscar antígenos del parásito en suero, o ahora está muy en boga hacer una reacción en cadena de polimerasa. El diagnóstico no es muy fácil porque ninguno de los test es conclusivo y casi siempre cuando hay dudas se recomienda hacer varios tipos de test que van desde las imágenes hasta el inmunodiagnóstico o la PCR. Y la combinación de eso nos da certeza de los resultados de esos diferentes test, nos dan certeza de la infección. Bueno, y el tratamiento de la neurocisticercosis. Estamos hablando más de la neurocisticercosis porque es la forma más peligrosa, más temida por la gente y que tiene más secuelas en la vida y el comportamiento de la gente. Primero hay que dar anticonvulsivantes porque no se olviden ustedes que el paciente tiene convulsiones, tiene epilepsia. Entonces, por ejemplo, se puede dar fenitoína sódica, fenobarbital, ácido valproico.
Para luchar contra la hipertensión endocraneal se puede utilizar el manitol, el glicerol o también los corticoides, que son muy importantes, ¿de acuerdo? Y como medicamentos antiparasitarios, ustedes tienen el praziquantel y el albendazol. Estos dos medicamentos son bastante efectivos. Y finalmente, un tratamiento quirúrgico que cuando las lesiones no son tan numerosas, cuando hay 30, 40 lesiones en el cerebro, ya se pueden ustedes imaginar que será muy, muy difícil sacar todo aquello. ¿Sí? Aquí ven ustedes un cisticerco a nivel subcutáneo, ¿sí? De un músculo. Y aquí ven un cisticerco, aquí probablemente hay otro, aquí también otro, ¿no? Aquí ven una pieza del corazón que está llena de cisticercos, son localizaciones en este caso en el miocardio, ¿sí? De acuerdo, y la presencia de nódulos a nivel de la piel que ya habíamos visto. Ya aquí están los nódulos en la piel, ya nódulos poco dolorosos, un poquito inflamatorios, que la gente a veces dice, oh, ¿cuándo me ha aparecido esto? Esta sería la cisticercosis subcutánea, que en general no tiene mayores secuelas y que ni siquiera requieren muchas veces un tratamiento porque a la larga se va a calcificar y va a quedar en la piel como un pequeño quiste nada más. ¿No? A ver, vamos a... Vean acá otros nódulos, otro acá, ¿no? Y a veces van a quedar como calcificaciones en los músculos. Aquí ven, hay varias calcificaciones que muy probablemente, y aquí también, aquí hay una, aquí hay otra, se deban a quistes calcificados, cisticercos calcificados. Ya acá un pedazo de músculo y vean ustedes en el músculo los cisticercos. Y finalmente vamos a hablar de otra de las formas temidas de la cisticercosis, que es la oftalmocisticercosis. Es la tercera localización en frecuencia, un 3% de las personas pueden presentar un cisticerco a nivel oftalmológico, ¿no? En el globo ocular pueden producir causas de desprendimiento de la retina. Aquí ven ustedes el cisticerco, la vesícula, ¿sí? Esto es probablemente el escolex, ¿sí? Esta área de mayor densidad que va a corresponder al escolex y que puede llevar al desprendimiento de la retina y también a veces a la pérdida de la visión y ceguera, ¿no? Vean en este fondo de ojo, en la cámara anterior, este es el cisticerco, el escolex que estaba aquí adentro ha sido evertido, ha salido de aquí, ¿no es cierto? Y esto correspondería a la parte anterior donde está pues las ventosas, ¿sí? Muchas veces se puede ver en personas más jóvenes, casi siempre es unilateral, es mucha mala suerte que sea bilateral. La larva llega al globo ocular por vía vascular, por la circulación, y se ubica en la región subretiniana, pero pueden moverse y pasar al humor vítreo. Como dijimos ya,
el paciente a veces se queja de una masa móvil a nivel de su globo ocular. Bueno, ¿cómo se hace el control de la neurocisticercosis o de la cisticercosis en general? Ya esta es una enfermedad de países pobres donde la cría de cerdos es poco higiénica. Se les permite a los cerdos comer heces humanas, que porque son coprófagos también los cerdos, ¿no? Y ellos van a infectarse con huevos, van a tener cisticercos. Cuando nosotros comemos carne de cerdo con cisticercos, es decir, mal cocida, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar una teniasis y vamos a empezar como seres humanos a eliminar huevos y puede haber el ciclo de autoinfección exógena, diré el ciclo directo e indirecto. Ya, entonces, una de las medidas más importantes para evitar la cisticercosis es el mejoramiento de la higiene y saneamiento ambiental, no defecar en cualquier parte, no usar letrinas, usar los inodoros, y eso evita la presencia de la neurosis, de la cisticercosis. Vea, este chanchito está comiendo lo que encuentra en el camino y su dueño lo ha sacado a pasear para que se alimente, y si el chancho encuentra heces humanas y también va a comer y le va a dar una cisticercosis al cerdo. ¿Sí? Entonces, lo importante es la educación sanitaria. Hay que examinar bien cuando hay un caso familiar, hay que examinar a los otros miembros de la familia y si es necesario también hacerle tratamiento, porque muchas veces hay casos familiares debidos a que todos han consumido, digamos, del mismo cerdo mal cocido, o también porque basta que haya una persona en la casa donde hay mala higiene y hayan presencia de huevos en la tierra o en otros utensilios. Limpiar bien los alimentos y la crianza higiénica de los cerdos. Esas serían las medidas de profilaxis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos dicho que no es tan fácil. Hay que hacer una anamnesis sobre antecedentes epidemiológicos, hábitos y costumbres en el consumo de verduras, de legumbres, en comer carne cruda de cerdo. Sí, se puede buscar en las personas si no hay proglótides o escolex en las heces, y hacer un examen seriado de heces, y también para buscar huevos el test de Graham. Como habíamos dicho, en la neurocisticercosis, los medicamentos antiparásitos contra el cisticerco son los dos que ya habíamos citado. Por un lado el albendazol y por otro lado el praziquantel. Ambos se dan por vía oral, tienen una buena absorción, y en último caso se puede utilizar para eliminar a los cisticercos la cirugía.